Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Malfer Mejía, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD y este es el video correspondiente a la etapa 3, crear una fase gráfica con instrumentos virtuales del curso de instrumentación virtual, para el cual se nos pidió que se armara un circuito de monitoreo para un puente donde se tuvieran en cuenta las variables de formación, peso, vibración y el conteo del número de vehículos que circulaban en el momento por el puente. Ok, este fue el circuito en Proteus que en un video anterior tuve la oportunidad de explicar. Consta de un puerto con un virtual terminal para ver los datos que se registran, una alarma sonora, un sensor de piso, una alarma luz LED, el cual nos indica que pues se sobrepasó la capacidad del puente, que son 90 toneladas, y acá tenemos tres sensores o tres potenciómetros mejor, que van a simular las diferentes fluctuaciones de las variables en dicho sensor, como si fuesen sensores. Todo esto pues así, compilado eh, en una placa Arduino Mega. Ok, acá tenemos nuestro circuito funcionando y vemos cómo en la pantalla de Virtual Terminal se dan las distintas variables y las distintas mediciones que están generando en este debido momento los potenciómetros. Una vez tenemos esto acá acomodadito, vamos a proceder a trabajar con lo correspondiente al LabVIEW, a la fase, al panel frontal del LabVIEW, y acá lo podemos ver. eh, la pantalla del panel frontal del LabVIEW, que consta pues de una pantalla, de un monitor donde se van a ver el comportamiento de las variables, las diferentes lecturas de las mismas variables, pero en un valor numérico, la alarma por peso que se va a disparar una vez sobrepase o llegue a las 90 toneladas la capacidad del puente, un string donde se recibe o se verifica toda la información recibida al unísono, y el puente y el conector o la configuración del puerto VISA, que nos permite la intercomunicación con el puerto COM de nuestro Arduino. Entonces acá tuvimos, ya asignamos previamente el pair, el dispositivo pair, los dos puertos que van a comunicar estos dos software virtuales. Entonces entre el punto COM y el punto 4 echamos a funcionar el software. Acá vemos inmediatamente cómo empiezan a aparecer las distintas lecturas que se están dando en nuestro software Proteus, y si empezamos a modificar los valores, pues esto se va a ir reflejando en nuestra pantalla, como lo podemos ver. Si deformamos si la deformación aumenta o si varía, si baja o aumenta, inmediatamente se refleja. Lo mismo que el peso, estamos hablando tanto de los valores numéricos como de las líneas de progresión o de las gráficas de progresión de los distintos de las distintas variables. Por peso, cuando vemos que sobrepasa la capacidad, ahí se dispara la alarma sonora y se debe disparar también la alarma visual, en este caso una luz LED. Ok, este es el funcionamiento. Ahora pasemos al diagrama de bloque eh, de nuestro archivo en LabVIEW. Vemos que acá tenemos una configuración de el puerto serial. Aquí tenemos la conversión de datos, acá tenemos la lectura de los mismos, el string de la información recibida, la alarma por peso, donde se dice que cuando llegue a 90, cuando sea la lectura igual o mayor a 90, debe dispararse.
los arreglos para las lecturas de cada una de las variables peso, vibración, deformación y conteo. Acá tenemos nuestra pantalla visual donde se va siguiendo el comportamiento de la gráfica, y por acá tenemos el sistema de almacenamiento de datos, donde mediante un convertidor se leen los datos, se convierten y se almacenan en una columna de acuerdo al nombre que se le ha dado a cada una de las variables: peso, vibración, deformación y conteo. Todo esto datos se compilan mediante este arreglo y se guardan en un archivo .exe, el cual podemos ver que se llama Malfer en este caso. Entonces vamos a ese archivo y miramos cómo funciona nuestro sistema de almacenamiento de datos, y lo tenemos en nuestro archivo de Excel, donde se almacenan los datos de acuerdo a las variables para leerlos o utilizarlos de acuerdo a la necesidad del cliente. Decimos que el conteo, hablamos de la deformación y sus variaciones. También podemos hacerlo de la vibración. Y por último tenemos el peso. Acá vemos que se mantuvo, acá se disparó, que fue los lapsos donde la alarma sonó, y acá tenemos la hora, la fecha de tales movimientos, de tales datos consignados en tales datos. Podemos ver que acá tenemos la hora. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta una próxima.